Hola a todos y bienvenidos una vez más a Tiagomed. El día de hoy traigo para ustedes un tema al que usualmente no se le suele prestar mucha atención, pero que es muy frecuente en la práctica clínica y que debe ser parte de las competencias de cualquier médico: la deficiencia de vitamina B12 y de ácido fólico. Hablaremos acerca de las bases fisiológicas de estas vitaminas, las etiologías de estas deficiencias, sus manifestaciones clínicas, pruebas complementarias, diagnóstico y tratamiento. Si quieres tener acceso a otras revisiones acerca de temas de importancia en la práctica clínica, suscríbete a nuestro canal y dale clic en la campanita para recibir notificaciones de cuando subamos nuevos videos. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram para que no te pierdas de ninguna novedad. Sin más, vamos a estudiar. Entonces comencemos hablando acerca de la deficiencia del ácido fólico. Lo primero que tenemos que respondernos es qué es la vitamina B9 o ácido fólico. Y esta vitamina particularmente pertenece al complejo de la vitamina B. Entonces, eso quiere decir que hay muchas más vitaminas B, pero que una de ellas, que es la B9, es el ácido fólico. Y es una vitamina que es hidrosoluble, ¿de acuerdo? Otra cosa importante, es una vitamina que es esencial, es decir, no se puede producir dentro del cuerpo humano, sino que tiene que obtenerse a través de la dieta. Y esta dieta pues va a ser de vegetales o de carne animal, que es el lugar en donde más frecuentemente lo encontraremos. Ahora, ¿para qué sirve este ácido fólico? Varias funciones esenciales. Inicialmente, maduración de proteínas estructurales, formación de glóbulos rojos, es esencial en la hematopoiesis, formación del tubo neural, organogénesis, y todas estas en conjunto realmente están conjugadas en un gran proceso que es la síntesis de ADN y de ARN. Y por otra parte, el metabolismo de biomacromoléculas como carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, están correlacionadas con este ácido fólico. ¿Y de dónde obtenemos nosotros este ácido fólico? Particularmente una dieta rica en vegetales de hojas verdes, como por ejemplo el brócoli o las acelgas. También lo podemos obtener de cítricos, de frutos secos, de granos integrales, de carnes, del hígado, del atún, por ejemplo. Estos son los alimentos donde más frecuentemente encontraremos a ese ácido fólico. Y ahora, una vez hemos obtenido ese folato de nuestra dieta, ¿cómo se absorbe? ¿No es cierto? Entonces uno digiere los alimentos y esos alimentos a través de la vía digestiva van a ser degradados progresivamente por proteasas, sacaridasas, entre otros, que eventualmente nos van a dejar sustancias un poco más sencillas, como por ejemplo los poliglutamatos de folato, que van a llegar a la luz intestinal. Una vez llegan a la luz intestinal, son convertidos a unidades de folato, monoglutamatos de folato. ¿Listo? El problema es que ese folato no es particularmente la forma activa que nos sirve para todas estas funciones que hablábamos hace un momento. La forma activa es el tetrahidrofolato. Entonces, para poder llegar a ese punto hay que ejecutar una serie de reacciones enzimáticas de reducción. ¿Listo? Entonces, ¿eso dónde ocurre? Puede ocurrir o en la luz intestinal o puede ocurrir en tejido hepático. Entonces, si la vía fuera la luz intestinal, el folato se va a convertir en dihidrofolato y posteriormente en tetrahidrofolato a través de diferentes enzimas encargadas de reducirlo. También podría ser que cualquiera de estas sustancias se vaya absorbiendo y sea llevada al hígado, donde también continúa este proceso. Cuando ya tenemos el tetrahidrofolato, ese tetrahidrofolato tiene que convertirse en la forma activa, que es el 5,10-metilén tetrahidrofolato. ¿Listo? Ese 5,10-metilén tetrahidrofolato es la forma que en los tejidos va a ser útil para las funciones que hablábamos hace un momento. Entonces, para poder entender esas funciones, pues respondámonos, ¿qué papel juegan? ¿Para qué sirven estas vitaminas en esos tejidos en los que el 5-metilén tetrahidrofolato va a actuar? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta imagen nos ubican tres vías metabólicas. Una de ellas es el ciclo de la metionina, otra es el ciclo del folato y esto que dice acá que es síntesis del ADN. Entonces aquí está ese ácido fólico que dijimos que venía de la dieta, que se convierte en dihidrofolato y que después de ser dihidrofolato va a convertirse en tetrahidrofolato, ¿cierto? Que además habíamos dicho que para activarse su forma activa requiere otra reacción que lo convierte en metilén tetrahidrofolato, ¿cierto? ¿Para qué sirve ese metilén tetrahidrofolato?
Pues resulta que esta sustancia metilén-tetrahidrofolato va a brindar los carbonos necesarios para que esta sustancia que se llama deoxiuridina se convierta en timina. ¿Listo? Y si nosotros recordamos, la timina es una de las bases nitrogenadas que son necesarias para la síntesis del ADN. Si nosotros recordamos, el ADN está compuesto por nucleótidos, ¿cierto? Y los nucleótidos a su vez están compuestos por un grupo fosfato, ¿no es cierto? Que ese grupo fosfato está unido a un azúcar que usualmente es desoxirribosa o ribosa y que esto está unido a una base nitrogenada, ¿no es cierto? Que esa base nitrogenada puede ser o adenosina, o puede ser guanina, o puede ser citosina, o puede ser timina en el caso del ADN. Y si estamos hablando del ARN, no es timina, sino que es uracilo. Entonces la conclusión es que si nosotros queremos sintetizar timina, pues vamos a necesitar al ácido fólico para que todo ese proceso pueda ocurrir. Y por otra parte, si nos damos cuenta, ese metilén tetrahidrofolato es necesario para que se forme también una sustancia que se llama el formiltetrahidrofolato, que va a ser el precursor de la adenina y de la guanina. Así que eso quiere decir que casi todas las bases nitrogenadas del ADN y del ARN requieren a ese precursor que es el tetrahidrofolato y sin él no se podría entonces sintetizar el ADN y el ARN. Es por esto que la deficiencia del ácido fólico se va a traducir en problemas para la síntesis de estos ácidos nucleicos. Ahora, hagamos un pequeño paréntesis para abrir el capítulo de la vitamina B12, porque es que ellos son muy unidos entre sí, son primos. La vitamina B12 y el ácido fólico están intrínsecamente relacionados. ¿Qué es la vitamina B12 o cianocobalamina? Entonces, la vitamina B12 es una vitamina que también pertenece al grupo B, que es de origen bacteriano, que es hidrosoluble y que también es esencial. Eso quiere decir que yo, para poder obtenerla, tengo que comerla, tengo que recibirla a través de la dieta, no la puedo sintetizar en el cuerpo humano. Si nos damos cuenta, químicamente, estructuralmente hablando, es bastante compleja, ¿listo? Está conformada por algo que vemos aquí en pantalla, que es el anillo de corrina, que es esto que vemos aquí, y que en la mitad va a tener un átomo de cobalto, ¿listo? Adicionalmente, ese cobalto va a estar unido a un grupo cianuro, ¿listo? Entonces, esa es la razón por la que la vitamina se llama cianocobalamina. Y como decíamos hace un momento, las células humanas no las pueden sintetizar y deben adquirirse a través de la dieta rica en carnes, lácteos y huevos, que es donde más la vamos a encontrar. ¿Para qué sirve esta vitamina B12? Sirve para funciones muy semejantes a las del ácido fólico, a excepción de una que es la conducción del sistema nervioso central. En un momento profundizaremos un poco más acerca de ello. Pero en lo demás definitivamente están estrechamente correlacionados. Hematopoiesis, síntesis y regulación del ADN y metabolismo de biomacromoléculas. Ahora, en el caso particular de la vitamina B12, ¿cómo la obtenemos y cómo la absorbemos? Entonces, la obtenemos, como decíamos, especialmente de la dieta. ¿Y la dieta va a ser rica en qué? En carnes, por ejemplo, pescado, hígado, huevo, atún o toda clase de carne animal que pueda ofrecernos esta vitamina. Y una vez nosotros hemos comido estos alimentos, estos se digerirán a través del tubo digestivo y una vez llega al estómago, la vitamina B12 se va a unir a una sustancia que se llama la aptocorrina. La llegada de la vitamina B12 al estómago estimulará la liberación por parte de las células parietales del factor intrínseco. ¿Listo? Y una vez avanza este compuesto de aptocorrina y vitamina B12, una vez llega a la luz intestinal, al duodeno, es aquí en donde se separará la aptocorrina de la vitamina B12 y se unirá al factor intrínseco. ¿Listo? Este complejo entre factor intrínseco y vitamina B12 eventualmente alcanza una región del intestino delgado que es el ilio, ¿listo? Y en el ilio las células van a absorber a esa vitamina B12 y se van a separar de ese factor intrínseco
permitiendo que la vitamina B12 alcance el torrente sanguíneo y una vez alcance el torrente sanguíneo se une a unas sustancias que son las transcobalaminas. Estas transcobalaminas, como su nombre lo indica, se encargarán de transportar a la vitamina B12 hacia los tejidos periféricos. Los tejidos periféricos tomarán la vitamina B12, la separarán de la transcobalamina y lo llevarán al sitio en donde es necesario para ejecutar las funciones que ya describimos, que va a ser particularmente en la mitocondria. Entonces la vitamina B12 entra a la mitocondria y es ahí donde actuará en las funciones que nombramos hace un momento. Entonces, ¿para qué sirve esta vitamina? Así como hablábamos hace un momento del ácido fólico, ¿para qué sirve entonces la vitamina B12? Y entonces eso nos lleva a la misma imagen que habíamos hablado hace un momento. Ya habíamos dicho que la síntesis de las bases nitrogenadas del ADN y del ARN, es decir, timina, adenina, guanina, requerían de la forma activa del tetrahidrofolato para poder sintetizarse y que ese tetrahidrofolato venía del ácido fólico, ¿no es cierto? Pero resulta que ese metilente tetrahidrofolato, que es el que nosotros usamos como forma activa para la síntesis de las bases nitrogenadas, una vez ha donado sus carbonos, él se convierte en metil tetrahidrofolato. Y ese metil tetrahidrofolato no es que quede para la basura y que no se pueda utilizar. Al contrario, él se puede reciclar, ¿de acuerdo? Y ese reciclaje se logra gracias a la vitamina B12. Que esa vitamina B12 lo que hace es coger a ese metil tetrahidrofolato y hacer que reaccione con la homocisteína. En el punto en que estos dos reaccionan, nos generan dos nuevos compuestos que son el tetrahidrofolato, que es el que habíamos dicho que nos sirve, y otra sustancia que es la metionina. ¿Listo? Entonces, gracias a la vitamina B12 podemos estar haciendo un constante reciclaje que nos permite sintetizar más tetrahidrofolato, que va a servir como metilente tetrahidrofolato para síntesis de bases nitrogenadas. Así que en conclusión, si yo tengo una deficiencia de vitamina B12, pues se va a reducir considerablemente mi síntesis de purinas y de pirimidinas, ya que no tengo esta vía de reciclaje que me permite rehacer al tetrahidrofolato. ¿De acuerdo? Y que adicionalmente esta vitamina B12 está siendo necesaria para que otra ruta bioquímica que pues, no tiene nada que ver con esa síntesis del ADN, que es el ciclo de la metionina, pueda funcionar. Recordemos que la metionina es un aminoácido, por eso hablábamos hace un momento de que dentro de las funciones se encontraba el metabolismo de los aminoácidos, porque aquí para poder sintetizar este aminoácido que es la metionina, utilizamos el precursor que es la homocisteína, que gracias a la vitamina B12 se puede convertir en esa metionina al reaccionar con el metil tetrahidrofolato. Así que esta es la base bioquímica con la que podemos explicar para qué sirven estas dos vitaminas que son el ácido fólico y la vitamina B12. Dicho eso, entonces, ¿qué procesos pueden verse afectados por la deficiencia de estas dos sustancias? Particularmente, la hematopoiesis. Lo que sucede es que las células precursoras hematopoyéticas son altamente sensibles a la síntesis anormal del ADN, porque son una de las células que más rápido se dividen. Entonces, obviamente, si son células que constantemente son dependientes de la síntesis del ADN y del ARN, la deficiencia de estas sustancias las va a afectar considerablemente. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de que se produzca esta afectación por la deficiencia de vitamina B12 y de ácido fólico? Que se produce algo que se conoce como los cambios megaloblásticos. Estos cambios megaloblásticos hacen referencia a que existe una desaceleración del ciclo de división nuclear en relación con el ciclo de maduración citoplásmica. En otras palabras, el ciclo de división nuclear va más lento que el de maduración citoplásmica. Entonces el citoplasma está listo de forma más rápida que el núcleo y hay una sincronía que entonces hace que el glóbulo rojo no quede bien, o bueno, cualquiera de estas células de la sangre no quede bien. Ahora, nosotros, ¿cómo vamos a observar esos hallazgos en un frotis de sangre periférica? Pues así es como se observarían. Vamos a encontrar formas como lo son estos macroovalocitos. Entonces, si nos damos cuenta, pues tienen esta forma como ovalada y además son glóbulos rojos que están grandes, ¿de acuerdo? Esos hallazgos se encuentran particularmente ante estas deficiencias. Por otro lado, podemos encontrar otro hallazgo patognomónico que es la hipersegmentación del neutrófilo. Entonces, como nos damos cuenta, ya el núcleo del neutrófilo no va a ser ni de 3 segmentaciones, ni de 4
4 segmentaciones, sino que al contrario va a tener varias segmentaciones ese núcleo y además esa célula va a ser grande. Entonces, esos hallazgos nos sugieren que está ocurriendo esa asincronía entre los procesos de división nuclear y maduración citoplásmica. Y no son solo los glóbulos rojos los que se van a afectar, lo hacen también las otras células sanguíneas. Por lo tanto, yo puedo tener tanto anemia como otras citopenias, ya sea neutropenia, ya sea linfopenia, pueden ocurrir en consecuencia a estos cambios. De hecho, esta hipersegmentación del neutrófilo suele ser uno de los primeros cambios en ocurrir. Posteriormente aparece esta macrovalocitosis y ya después de esto es cuando comenzamos a ver la anemia. Ahora, el siguiente proceso que puede verse afectado por su deficiencia, particularmente la deficiencia de vitamina B12, es la función neuronal. ¿Listo? ¿Y por qué la función neuronal? Particularmente en el caso de la vitamina B12, ella es necesaria para la síntesis de la mielina. ¿Sí? Recordemos que la mielina es esa sustancia que recubre a los axones y que permite que la conducción del sistema nervioso ocurra, ¿de acuerdo? Que se pueda transmitir un impulso nervioso. Recordemos que la mielina está conformada especialmente por ácidos grasos, ¿listo? Y entonces, para poder entender esto, debemos darnos cuenta aquí en esta imagen que la vitamina B12, que es esta que dice adenosilcobalamina, es necesaria para que una sustancia que se llama el metilmalonil-CoA se convierta en succinil-CoA. Y el problema de que esta reacción no pueda ocurrir es que se acumula una sustancia que es el ácido metilmalónico. ¿Listo? Ese ácido metilmalónico al acumularse genera consecuencias graves, puesto que sus altos niveles evitan que exista una correcta síntesis de los ácidos grasos que van a conformar a la mielina. Y no contento con ello, ese ácido metilmalónico puede incorporarse en esa mielina y hacer que se forme de manera débil, llevando a que ocurra una consecuente desmielinización, dado que esa mielina no es lo suficientemente fuerte. Y por lo tanto, la consecuencia de eso es que va a haber una degeneración del sistema nervioso central, de la médula espinal, que no van a poder transmitir los impulsos nerviosos porque la mielina está mal conformada debido a ese acúmulo de ácido metilmalónico. Y todo esto sencillamente porque no había vitamina B12 para convertir el metilmalonil-CoA en succinil-CoA. Bien, entonces ahora que ya entendemos las bases detrás de, el funcionamiento de la vitamina B12 y del ácido fólico y cómo sus deficiencias pues, representan problemas en la fisiología humana, preguntémonos entonces cuáles son las potenciales causas que nos pueden llevar a estas deficiencias. Comencemos entonces en el orden respectivo. Iniciemos con el ácido fólico. Entonces, respecto al ácido fólico, el primer conjunto de causas del cual hablaremos es la ingesta dietética inadecuada. Realmente la deficiencia de folato hoy en día es muy poco común en países que tengan amplios recursos, dado que casi todos estos países se les ha implementado suplementos de ácido fólico de rutina en los alimentos. Sin embargo, en las poblaciones con escaso acceso a alimentos nutritivos o con una ingesta dietética reducida, estos siguen estando en riesgo. Entonces, por ejemplo, pacientes que tengan dietas restrictivas, un consumo crónico de alcohol, anorexia severa, ingestas orales reducidas por enfermedad sistémica cualquiera que sea, pueden llegar a desarrollar esta deficiencia de ácido fólico. Respecto a la alimentación con la leche de cabra, se ha visto que este tipo de leche tiene significativamente menos folato que la leche de vaca y por lo tanto podría entonces también generar esta deficiencia. Y una cosa que hay que señalar y que es importante tener en cuenta es que a diferencia de la vitamina B12, las reservas corporales de ácido fólico son pequeñas, ¿de acuerdo? Entonces una persona puede desarrollar rápidamente síntomas clínicos de la deficiencia si no consume los requerimientos básicos de ácido fólico. El siguiente grupo de etiologías serían los requerimientos aumentados. Hay ciertas condiciones bajo las cuales la proliferación celular es más rápida, lo cual confiere un requerimiento aumentado de ácido fólico para que esta proliferación celular pueda ocurrir. Como por ejemplo, ¿cuándo? El embarazo y la lactancia, por ejemplo, patologías donde ocurra anemia hemolítica de forma crónica, lo que obliga a que constantemente se estén produciendo más glóbulos rojos, las enfermedades exfoliativas de la piel, donde el ejemplo que más florece suele ser el eczema grave,
Y por último, la hemodiálisis. A menudo estas personas suelen recibir ácido fólico para prevenir esa deficiencia. Quizás el caso más sonado sea el del embarazo y la lactancia, que más adelante estaremos profundizando un poco más. El siguiente grupo de etiologías corresponden a aquellas que se producen por la mala absorción intestinal. Entonces, cirugías que comprometan partes del intestino o bypass gástrico, que estas al reducir la superficie de absorción, pues van a comprometer esa absorción del ácido fólico. La enfermedad celíaca, que sabemos que es una patología de características autoinmunes que responde a la intolerancia al gluten y que afecta también el tejido intestinal, comprometiendo la absorción del ácido fólico. Y finalmente el Sprue tropical, que si bien es una enfermedad rara, que ocurre como su nombre lo indica en regiones tropicales, se caracteriza por un aplanamiento y atrofia de las vellosidades intestinales, llevando a que ocurra una mala absorción. Entonces, todos estos fenómenos podrían explicar cómo hay una deficiencia de ácido fólico. El siguiente grupo de etiologías serían los medicamentos, ¿de acuerdo? Entonces, los fármacos más correlacionados son el metotrexate, el trimetoprim sulfamethoxazol, que es un antibiótico, y diferentes anticonvulsivantes, como por ejemplo la fenitoína, el ácido valproico y la carbamazepina. ¿Qué es lo que pasa? Particularmente el metotrexate y el trimetoprim sulfamethoxazol interfieren con la acción de la enzima dihidrofolato reductasa, que si recordamos era la enzima encargada de convertir al dihidrofolato en tetrahidrofolato. Y si este proceso se inhibe, pues lastimosamente no vamos a poder obtener esa sustancia activa del ácido fólico. Además, por otra parte, el metotrexate particularmente inhibe también la timidilato sintasa, que es la enzima encargada de la síntesis de timina. Y en el caso de los anticonvulsivantes, estos particularmente intervienen es con la absorción, no permiten que se absorba correctamente el ácido fólico. Y ya por último, pues las etiologías más raras serían las genéticas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, una mala absorción hereditaria de folato, deficiencia de metil en tetrahidrofolato reductasa y deficiencia de transferasa. Que esta primera es la enzima que reduce al metil tetrahidrofolato y esta segunda es la enzima que reduce al formil tetrahidrofolato, que era ese que se necesitaba para la síntesis de purinas. Entonces, siempre que nos enfrentamos a una deficiencia de ácido fólico, todas estas etiologías deben ser sospechadas. Ahora, respecto a las etiologías de la deficiencia de vitamina B12. Son bastante semejantes, pero aquí hay algunas otras que también debemos tener en cuenta y que son particulares de la vitamina B12. Comencemos entonces aquellas que comprometen al estómago. Entre ellas encontraremos a la anemia perniciosa, a la cirugía bariátrica, a las gastritis y la gastritis autoinmune metaplásica. De la anemia perniciosa hablaremos en un momento. La cirugía bariátrica, claro está, si compromete tejido de células parietales, pues va a hacer que no se secrete suficiente factor intrínseco y por lo tanto no se puede absorber correctamente la vitamina B12. Lo mismo ocurre con la gastritis autoinmune metaplásica y las gastritis convencionales. Si comprometen a estos tejidos, comprometerán la absorción de vitamina B12. En el caso del intestino delgado, si yo hago una resección ileal, recordemos que allá era el lugar en donde se absorbía la vitamina B12 junto al factor intrínseco. La enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria que afecta a todo el intestino en cualquiera de sus porciones y que por lo tanto va a comprometer la absorción de la vitamina B12. La enfermedad celíaca que nombrábamos recientemente y el sobrecrecimiento bacteriano. Respecto al páncreas, por supuesto, la insuficiencia pancreática limitará la liberación de enzimas capaces de degradar los alimentos y que por lo tanto, al no degradarse, pues no quede libre la vitamina B12 para que posteriormente pueda ser absorbida. Así que si nos damos cuenta, la gran mayoría de estas estarían correlacionadas con la absorción de la vitamina B12. Luego vamos a tener aquellas que responden a las causas infecciosas. Por ejemplo, tenemos a la tenia de los peces. Esta tenia de los peces se produce particularmente por un microorganismo que se llama Dibotriocephalus latus. ¿Listo? Este microorganismo causa deficiencia de vitamina B12 porque este gusano tiene afinidad por ella y compite por su absorción en el ilion. Entonces, la infección de este microorganismo usualmente se produce en respuesta a la ingestión de pescado crudo de agua dulce que usualmente ocurre en áreas endémicas. El diagnóstico normalmente se hace con un análisis de las heces.
Y en el caso del Helicobacter pylori, resulta que estas bacterias estimulan la producción de anticuerpos que van a reaccionar de forma cruzada con las células parietales. Y recordemos que esas células parietales pues son las que secretan al factor intrínseco. Entonces, si estas mueren y no se secreta factor intrínseco, pues no se puede absorber correctamente la vitamina B12. Podemos también tener compromiso en la ingesta oral, ¿cierto? Entonces, maternas que se encuentren en deficiencia de vitamina B12 y den lactancia. Esos neonatos que reciban esta lactancia pueden padecer deficiencia de vitamina B12. Dietas veganas o vegetarianas. Recordemos que el alimento en el que más podemos encontrar la vitamina B12 es la carne animal. Por lo tanto, estas dietas corren un alto riesgo de padecer esta deficiencia. El siguiente grupo de etiologías serían las medicamentosas. Y aquí encontramos diferentes medicamentos que vale la pena resaltar. Están, por ejemplo, la neomicina, que es un antibiótico que pertenece al grupo de los aminoglucósidos, las biguanidas, que son utilizadas en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, como por ejemplo la metformina, los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, antagonistas del receptor de histamina 2 y el óxido nitroso. Probablemente el que más tengamos que resaltar aquí es el inhibidor de la bomba de protones. Como sabemos, el objetivo de este medicamento es reducir la liberación de ácido en el estómago. Y el problema es que este ácido juega un papel fundamental en la disociación de la vitamina B12 de los alimentos que están siendo digeridos. Entonces, si no tenemos ese ácido, pues va a ser muy difícil que se libere esa vitamina para que se una al factor intrínseco. Y la otra que también vale la pena resaltar es la metformina, es decir, las biguanidas. Si bien el mecanismo no es muy claro, parece que está relacionado con una alteración de la homeostasis del calcio. Pues resulta que la unión entre la vitamina B12 y el factor intrínseco requiere al calcio. Y la metformina, de alguna forma que no es del todo claro, interviene con la homeostasis de este electrolito. Y por último tendríamos las causas raras que vendrían siendo las genéticas, donde encontramos, por ejemplo, la deficiencia de transcobalamina tipo 2. Recordemos que esta transcobalamina era la enzima encargada de transportar a la vitamina B12 a través de la sangre. El síndrome de Imerslund-Grasbeck también es conocido como la anemia megaloblástica juvenil o hereditaria, donde el receptor que se encuentra en el ilion y recibe la vitamina B12 con el factor intrínseco está mutado y no funciona correctamente, y la deficiencia de cobalamina juvenil, en donde la afectación puntualmente está en mutaciones del factor intrínseco. Dicho esto, podemos continuar y hablar probablemente de una de las causas más importantes de deficiencia de vitamina B12, que es la anemia perniciosa. ¿Qué es la anemia perniciosa? Es una afectación autoinmune que impide la formación del factor intrínseco, lo cual a su vez va a reducir drásticamente la absorción de la vitamina B12. ¿De acuerdo? ¿Cómo se puede diagnosticar? Pues primero midiendo los niveles de vitamina B12 y efectivamente demostrando que hay una deficiencia de esta vitamina. Pero además, para poder saber qué es por una anemia perniciosa, deben hacerse pruebas de anticuerpos, puesto que es una enfermedad autoinmune. ¿Y cuáles anticuerpos? Se han documentado particularmente dos: el antifactor intrínseco y los anticélulas parietales, que particularmente atacan a la bomba protón-potasio ATPasa. Hay que señalar que estos anticuerpos no son realmente muy sensibles, ¿de acuerdo? De hecho, el antifactor intrínseco está presente en el 50 al 70% de los pacientes, mientras que los anticélulas parietales sí están presentes en más o menos en el 85 al 90% de los pacientes, pero no son tan específicos, ¿de acuerdo? De hecho, estos se observan en otras patologías autoinmunes e inclusive en personas sanas. Por otra parte, algunos han propuesto que las células TCD4 también pueden destruir células gástricas, pero no se ha identificado un clon específico de este tipo de células. Sin embargo, en aquellos pacientes que no encontramos anticuerpos, pero que tienen todas las características de una anemia perniciosa, podría ser explicado de esta manera. Entonces aquí la imagen representa exactamente lo que acabamos de decir.
la luz gástrica, la vitamina B12 que se une al factor intrínseco y que esta unión es necesaria para que en el ilio se absorba la vitamina. Pero que si tenemos un ataque inmune que está mediado ya sea por anticuerpos o que sea por un ataque citotóxico por linfocitos T hacia las células parietales gástricas, pues la liberación del factor intrínseco va a verse comprometida. Eso es la anemia perniciosa. Que como habíamos dicho hace un momento, algo para recordar es que la infección por Helicobacter pylori estimula la producción de anticuerpos contra esas células parietales, contra la bomba protón-potasio ATPasa. Y de esta manera terminamos de hablar de las etiologías de estas deficiencias, lo que nos permite pasar ahora a hablar acerca de las manifestaciones clínicas. Estas manifestaciones van a responder a tres eventos fundamentales. Tanto en la deficiencia de ácido fólico como en la de vitamina B12, pues vamos a ver manifestaciones secundarias a la anemia si es que ésta se desarrolla. Entonces, fatiga, irritabilidad, deterioro cognitivo, palpitaciones, mareo, dificultad para respirar, palidez e inclusive podría eventualmente presentarse una ictericia muy leve. Manifestaciones gastrointestinales, especialmente la vitamina B12, puede generar glositis. Esta glositis se caracteriza por dolor, hinchazón, sensibilidad, pérdida de las papilas e hiperpigmentación de la lengua. Y en el caso del ácido fólico, especialmente úlceras orales pueden manifestar. Esto ocurre porque las células en el tracto gastrointestinal se dividen rápidamente y son sensibles a la falta de ácidos nucleicos que ocurre cuando estas vitaminas están deficientes. Por supuesto, pueden haber manifestaciones gastrointestinales correlacionadas con la etiología. Entonces, no sé, por ejemplo, si estamos hablando de insuficiencias pancreáticas, enfermedad de Crohn, entre otras, que tendrían manifestaciones gastrointestinales, pero que no son per se secundarias a estas deficiencias. Y por último, que esto sí es particularmente en el caso de la deficiencia de vitamina B12, que son las manifestaciones neuropsiquiátricas. Si bien es cierto que pueden estar presentes tanto en la deficiencia de vitamina B12 como de ácido fólico, definitivamente estos hallazgos se atribuyen más comúnmente a la vitamina B12. ¿Qué hallazgos podemos encontrar? Lentificación cognitiva, parestesias simétricas, entumecimiento, problemas de la marcha, una afectación que es simétrica especialmente de miembros inferiores, debilidad progresiva, ataxia, demencia, psicosis, sentido de la posición y de la vibración deteriorados. El signo del Hermit, que hace referencia a una sensación similar a un shock que se irradia a los pies durante la flexión del cuello. Signos extrapiramidales como la distonía, la disartria, la rigidez, síndrome de piernas inquietas y reflejos tendinosos profundos anormales. Todos estos secundarios a ese compromiso en la conducción, en la transmisión del impulso nervioso por la mielina débil. Ahora, respecto a la hiperpigmentación de la piel, como podemos observar en esta imagen junto a la glositis, está presente en la deficiencia de vitamina B12 particularmente. No es muy clara la razón o la fisiopatología detrás de este proceso, pero sabemos que la vitamina B12 es fundamental para la homeostasis de los melanocitos y que la deficiencia de esta vitamina se correlaciona con un aumento de la síntesis de melanina, lo que explica la hiperpigmentación de la piel. De hecho, una vez se da el tratamiento, esta se revierte. El siguiente hallazgo es un hallazgo radiológico, que es el signo de la V invertida, que lo observamos en la resonancia magnética y que hace referencia particularmente a degeneración combinada de la médula espinal. ¿Se acuerdan cuando hablábamos un poco acerca de esa afectación de la función neuronal que decíamos que la deficiencia genera acumulación de ácido metilmalónico, lo que conducía a que se sintetizara una mielina anormal? Y que de hecho esto tiene predilección particularmente por las columnas dorsales de la médula espinal. Lo que nos va a mostrar es un signo de la V invertida. Hace referencia a esta morfología que vemos en pantalla de una V invertida. Ahora, una vez tenemos todo este conjunto de manifestaciones clínicas, ¿qué nos podemos apoyar nosotros para confirmar nuestra sospecha de estas deficiencias? Hay algunas pruebas complementarias que podemos utilizar. De ellas encontramos a la primera que debemos solicitar, que es el hemograma, y que ese hemograma debe estar acompañado de un frotis de sangre periférica.
que encontraríamos anemia, leucopenia, trombocitopenia, reticulocitopenia, puesto que como sabemos, pues la deficiencia de estas vitaminas va a llevar a que no se puedan producir adecuadamente las células sanguíneas. Eventualmente, que no es muy común, podrían llegarse a presentar hallazgos de hemólisis. Entonces encontraríamos elevación de lactato deshidrogenasa, bilirrubina indirecta elevada, disminución de la aptoglobina por consumo. Todo esto en respuesta a la formación de glóbulos rojos que tienen una morfología alterada y que rápidamente pueden lisarse. Sin embargo, no es lo más frecuente, ¿de acuerdo? Y además, esta hemólisis sería de características de reticulocitos disminuidos. Porque a diferencia de otras anemias hemolíticas, estos reticulocitos no se producen correctamente, entonces no veríamos un incremento de los reticulocitos. En el frotis de sangre periférica podríamos encontrar la macrocitosis o macroovalocitosis, donde podemos encontrar estas formas que parecen óvalos y en estadios más avanzados estas formas que parecen lágrimas. Y otro hallazgo que es patognomónico y que ya habíamos nombrado recientemente son los neutrófilos hipersegmentados. El criterio operativo sería que haya más de 5% de neutrófilos con más de 5 lóbulos o más del 1% de neutrófilos con más de 6 lóbulos. Con estos hallazgos, nuestra sospecha comienza a fortalecerse considerablemente. En este punto, entonces, tendríamos que pedir los niveles de vitamina B12 y de folato, y estos van a tener los siguientes rangos. Entonces, para la vitamina B12, por encima de 300 es normal, entre 200 y 300 la deficiencia puede ser, y menor de 200 confirmamos la deficiencia. En el caso del ácido fólico, por encima de 4 es normal, entre 2 a 4 tenemos esta zona gris de deficiencia posible y por debajo de 2 tenemos la deficiencia confirmada. ¿Qué hacemos con esos pacientes que nos quedan en deficiencia posible? Si estamos en un país o en una institución con amplios recursos, podríamos solicitar pruebas de metabolitos. Esos metabolitos se reservan particularmente para los casos que clasifican en deficiencia posible o para hallazgos clínicos discordantes con los valores iniciales de las pruebas. Entonces, los metabolitos que podemos solicitar son el ácido metilmalónico y la homocisteína, ¿de acuerdo? Con ellos podremos llegar a un diagnóstico. El ácido metilmalónico ya lo conocíamos un poco. Habíamos dicho que particularmente la vitamina B12 era necesaria para que el ácido metilmalónico, que es el precursor del metilmalonil-CoA, se convirtiera en succinil-CoA, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una deficiencia de vitamina B12, pues esperaría que se me acumule el ácido metilmalónico, es decir, que esté elevado. Y la homocisteína también la habíamos nombrado en las vías metabólicas y habíamos dicho que tanto la vitamina B12 como el ácido fólico eran necesarios para la síntesis de un aminoácido que se llama la metionina, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo necesito vitamina B12 para que la metilcobalamina vuelva a ser tetrahidrofolato. Y recuerden que esa reacción también me convertía a la homocisteína en metionina. Por lo tanto, si yo no tengo vitamina B12, se me va a acumular este metabolito que es la homocisteína. Y si yo no tengo ácido fólico, pues yo no puedo producir tetrahidrofolato, ¿no es cierto? Y el tetrahidrofolato es necesario para que se pueda dar esta reacción de homocisteína que se convierte en metionina. Así que con cualquiera de las dos deficiencias, ya sea la de vitamina B12 o ya sea la de ácido fólico, yo voy a tener una acumulación de la homocisteína. En ese orden de ideas, si yo tengo tanto el ácido metilmalónico como la homocisteína normal, pues no hay una deficiencia, así los rangos me hubieran dado en deficiencia posible. Si yo tengo el ácido metilmalónico elevado y la homocisteína elevadas, puede ser tanto deficiencia de vitamina B12 o de folato, no puedo estar seguro, pero sé que hay deficiencia. Y si yo tengo el ácido metilmalónico normal, pero la homocisteína elevada, la conclusión es que la deficiencia es de folato. ¿Por qué? Porque si yo tuviera una deficiencia de vitamina B12, ambas estarían comprometidas, porque recuerden que esta reacción de acumulación del ácido metilmalónico solo tiene que ver con la vitamina B12. Por lo tanto, si yo tengo un ácido metilmalónico normal, quiere decir que la vitamina B12 está presente y que este proceso está funcionando correctamente. Y la razón por la que
la homocisteína se está elevando, es sencillamente porque hay una deficiencia de folato. ¿Listo? Entonces, para las personas que tengan B12 disminuida y ácido metilmalónico elevado, en estos pacientes es necesario solicitar anticuerpos contra el factor intrínseco, buscando descartar esa patología que habíamos nombrado inicialmente, que es la anemia perniciosa. Pero si usted por el contrario se encuentra en una institución donde no cuenta con tantos recursos o un país que no tiene tantos recursos, otra forma de confirmar la deficiencia es con la respuesta al reemplazo de vitaminas. Entonces usted lo reserva para estos casos y lo que hace es administrar un ciclo de terapia de reemplazo para la vitamina que usted sospeche deficiente. Entonces si tiene por ejemplo una deficiencia de vitamina B12, pues usted puede administrar parenteralmente 1000 microgramos semanales durante 3 semanas. O en el caso de la deficiencia de ácido fólico, administrar ácido fólico oral o parenteral 1 miligramo diario 1 o 2 semanas. Y la respuesta hematológica le va a decir a usted si efectivamente sí había deficiencia. Entonces usted mide los reticulocitos, hace un hemograma, toma un frotis de sangre periférica antes y después y hace la correlación. Si efectivamente los cambios revirtieron, pues efectivamente había una deficiencia. Otras pruebas complementarias que están descritas, por ejemplo, está la prueba de Chilling, que consiste en administrar una dosis oral de vitamina B12 radiomarcada con o sin otra sustancia para promover la absorción como el factor intrínseco. Y como segundo paso, lo que usted hace es administrar una gran dosis parenteral de vitamina B12 no marcada para saturar a las proteínas de unión. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Que usted al saturar las proteínas de unión, todo aquello que se absorba radiomarcadamente pues no se va a unir a las proteínas porque están todas saturadas y lo que va a hacer es excretarse a través de la orina y usted lo va a ver con el radiomarcador. Si usted ve que se está excretando en la orina el radiomarcador, pues la deficiencia está descartada porque usted demostró que la absorción está ocurriendo de forma normal. Pero si no se excreta en la orina, usted confirma que efectivamente hay un defecto en la absorción, ya que no se está excretando esta vitamina B12 radiomarcada. Realmente esta prueba de Chilling ya no se usa casi, es más bien de interés histórico y no está disponible de forma rutinaria por la falta de acceso a esta vitamina B12 radiomarcada y una mayor disponibilidad de otras pruebas con mejor precisión. En casos mucho más raros, podemos ver el aspirado y la biopsia de médula ósea. Realmente, si usted encuentra esto no se usa para evaluar este tipo de deficiencias, pero si le hicieron un aspirado o biopsia de médula ósea por otra razón, hay hallazgos que pueden correlacionarse con la deficiencia de vitamina B12. Los hallazgos en la morfología no van a distinguir entre las deficiencias de otros trastornos hematológicos, pero están descritos. ¿Y cuáles son? Que haya una médula marcadamente hipercelular, que haya hiperplasia eritroide megaloblástica, que hayan metamielocitos y que haya una mitosis frecuente. Entonces, ya con todos estos hallazgos clínicos y paraclínicos, usted puede entonces hacer un diagnóstico. Ese diagnóstico se puede lograr, 1, con niveles de vitamina sérica en rango de deficiencia confirmada. 2, niveles de vitamina sérica en rango de deficiencia posible, sumado a pruebas de metabolitos, donde los niveles séricos de ácido metilmalónico y homocisteína sean consistentes con la deficiencia. O por último, que usted haya tenido esos niveles en deficiencia posible y que le haya dado vitamina B12 o ácido fólico y haya tenido una respuesta hematológica a la administración de estos suplementos. Entonces, todo el algoritmo de sospecha diagnóstica lo podemos resumir en el siguiente esquema. Usted debe tener una sospecha de la deficiencia de estas vitaminas. ¿Basada en qué? En alguno de los siguientes. Una dieta o condición que se asocia a la deficiencia. Una anemia macrocítica que usted encontró con un bajo recuento reticulocitario. Pancitopenia leve que usted no logra explicar. Hipersegmentación de neutrófilos en el frotis de sangre periférica. O anormalidades neuropsiquiátricas no explicadas. Estos son los hallazgos que más comúnmente lo van a sospechar usted que haya una sospecha de deficiencia de estas vitaminas. Entonces usted mide las vitaminas y se encuentra con que una o ambas son deficientes. Si son deficientes confirmados, pues ya está, la deficiencia ya es clara. Pero si usted tiene una o ambas en rango posible, sabe que lo que hace es medir los metabolitos. Si el ácido metilmalónico está elevado y la homocisteína están elevadas, la deficiencia de vitamina B12 se confirma. Si el ácido metilmalónico está normal, pero la homocisteína elevada, la deficiencia de folato se confirma. Y si usted tiene ambos normales, pues las deficiencias se excluyen.
Si usted más bien lo que le salió es que en la medición de la vitamina B12 y el folato sérico estaban normales, pues ya está excluida la deficiencia. Y ese sería el algoritmo diagnóstico para estas deficiencias de vitaminas. Vale la pena preguntarse cuándo medir anticuerpos contra el factor intrínseco. Si el paciente tiene alguno de los siguientes, como ingesta reducida, mala absorción, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca o insuficiencia pancreática ya diagnosticados, usted atribuya la deficiencia a esa etiología y no se ponga a buscar otras cosas. Pero si no, es aquí cuando vale la pena solicitar estos anticuerpos, ya que la etiología no es clara y una anemia perniciosa podría estar detrás de esta deficiencia. Ahora que ya tenemos el diagnóstico, procedamos a hablar de cómo vamos a tratar a estos pacientes con deficiencia de alguna de estas vitaminas. Entonces, para el tratamiento vamos a seguir el siguiente esquema. Si usted ya confirmó la deficiencia de vitamina B12, pregúntese, ¿su paciente manifiesta anemia severa, tiene alteraciones neuropsiquiátricas, puede tener mala absorción o tiene una mala adherencia o mala red de apoyo? Esos pacientes se van a beneficiar particularmente de una terapia parenteral, ¿listo? Entonces, inicialmente esa terapia parenteral consistirá en administrar vitamina B12 1000 microgramos una vez diaria por una semana, después una vez a la semana por 4 semanas, y en ese punto usted va a hacer un seguimiento clínico y paraclínico con un hemograma. ¿Listo? Ese hemograma se hace a las 2 a 3 semanas. Y de terapia de mantenimiento, usted le va a administrar cianocobalamina 1000 microgramos mensuales de forma intramuscular o 1000 microgramos diarios orales. Y va a hacer un seguimiento con hemograma cada 6 meses, ¿de acuerdo? El objetivo sería ver que desaparezcan las alteraciones, entonces que todas las citopenias comiencen a resolverse, que los hallazgos en el frotis de sangre periférico desaparezcan. ¿Cuál es la duración de administración de esta cianocobalamina? Va a depender de si la causa es reversible. Si, por ejemplo, mi paciente tuvo un bypass gástrico o tiene anemia perniciosa, pues yo sé que esa afección no se va a revertir y por lo tanto tengo que suplementarlo con vitamina B12 indefinidamente. Pero si, por ejemplo, la causa es una dieta restrictiva o una deficiencia inducida por fármacos, ahí yo sí podría eventualmente definir la duración hasta que ya yo haya logrado revertir los efectos de la deficiencia. Ahí ya podría suspender la suplementación. Ahora, si a pesar de la suplementación mi paciente no tiene una evolución adecuada clínica y paraclínicamente, pues busque otras causas de anemia, busque otras causas de alteraciones neuropsiquiátricas y si usted sigue pensando que es una deficiencia de vitamina B12, pues continúe la terapia y vuelva a reevaluar, ¿de acuerdo? Ahora, si por el otro lado usted no tenía ninguna de estas manifestaciones, entonces ya nosotros podemos elegir si lo que queremos es una terapia parenteral o una terapia oral. ¿Listo? En caso de ser parenteral, entonces administramos cianocobalamina 1000 microgramos una vez a la semana por 4 semanas y luego una vez al mes y lo hacemos de forma intramuscular. ¿De acuerdo? Y si lo vamos a hacer de forma oral, que es otra opción, lo podemos hacer 1000 microgramos diariamente. Y hacemos un seguimiento clínico y paraclínico con hemograma y vitamina B12 en 4 a 8 semanas, luego en 6 meses y luego anual. Y la terapia de mantenimiento va a ser continuar con la misma dosis y la duración de esta terapia pues va a depender otra vez de si la causa es o no es reversible. Si usted no encuentra una resolución de las manifestaciones clínicas y paraclínicas con la suplementación, evalúe la adherencia, considere de pronto utilizar la terapia parenteral, evalúe otras causas de anemia y si definitivamente no encuentra y sigue pensando que es deficiencia de vitamina B12, pues continúe la terapia y vuelva a reevaluar. Respecto a la prevención, ¿cuándo debemos hacer una prevención de la deficiencia de vitamina B12? En pacientes que tengan el factor de riesgo, entonces dieta vegana o vegetariana, cirugía gástrica o bariátrica, trastornos del intestino delgado, recién nacidos de madres con deficiencia o aquellos pacientes que constantemente estén expuestos al óxido nitroso, que habíamos dicho que es uno de esos fármacos que pueden inducir deficiencia de vitamina B12. ¿Qué dosis se administra? De 350 a 1000 microgramos una vez al día. Esta suplementación va a ser definida o indefinidamente dependiendo la reversibilidad del factor de riesgo. ¿Listo? Entonces, esa sería la forma de tratar las deficiencias de vitamina B12. Ahora, respecto al ácido fólico, ¿cómo se trata la deficiencia de folato? Se trata con 1 a 5 miligramos al día vía oral en tabletas. ¿Listo?
La duración va a depender de si el trastorno es reversible o irreversible. En caso de ser reversible, 1 a 4 meses y le hacemos un hemograma de control. Y en el caso de ser irreversible, de forma indefinida. ¿Listo? Y la prevención de la deficiencia de folato la van a requerir aquellos pacientes que tengan trastornos gastrointestinales que comprometan la absorción, trastornos en la ingesta, desnutrición grave, dieta restrictiva, su ingesta oral reducida, consumo crónico de alcohol, consumo reducido de verduras, anemias hemolíticas crónicas con alto recambio y eczema severo, que eran estas condiciones que tenían una mayor proliferación celular y que tenían un aumento en los requerimientos del folato. En estos pacientes les damos 1 miligramo al día de folato. ¿Y cómo puedo yo hacer el seguimiento del manejo de estas deficiencias? Entonces, si mi paciente tenía síntomas neuropsiquiátricos o citopenias alarmantes, yo tengo que hacerle un hemograma diario y una medición de vitamina B12 y de folato cada 2 días para ver la evolución de esa reposición. Pero si fue un hallazgo incidental, más bien en estos casos sí yo no tengo que ser tan intensivo con la monitorización y puedo reevaluar con un hemograma y con niveles de vitamina B12 y folato dentro de 3 a 12 meses luego de haber suspendido la terapia. ¿Cuál sería la respuesta típica que yo espero? Que en el día 1 a 2 haya una mejoría en los marcadores de hemólisis, que del 3 al 4 haya reticulocitosis, que en la primera semana a la segunda semana mejore la anemia, que del día 10 al 14 se resuelva la hipersegmentación de los neutrófilos característica de la vitamina B12, de la semana 2 a 4 que resuelva la leucopenia y la trombocitopenia, de la semana 4 a 8 que se normalice la anemia y que de 3 meses a 1 año mejoren los síntomas neurológicos, son los que más se demoran en desaparecer. ¿Listo? Ante la falta de respuesta, vuelvo, insisto, verificar adherencia, considerar la terapia parenteral, repetir las pruebas diagnósticas y si definitivamente no, pues buscar otras posibles causas de anemia o de los hallazgos neuropsiquiátricos o cualquiera que sea el hallazgo que usted encontró que le sugirió estas deficiencias. Un pequeño apartado importante a tener en cuenta es muy frecuente en la práctica clínica diaria, que es la prevención de la deficiencia de folato en el embarazo. Recordar que cualquier mujer que planee quedar embarazada debe consumir un suplemento que contenga folato antes y durante el embarazo. La dosis recomendada es de 400 microgramos diarios un mes antes de quedar embarazadas y en los 3 primeros meses para todas las mujeres. ¿Por qué? Porque se ha visto que la deficiencia de folato se correlaciona con defectos del tubo neural. El tubo neural, que es la estructura precursora del sistema nervioso central y periférico, cierra tras los primeros 28 días del embarazo y las inadecuadas concentraciones de ácido fólico hacen que este no se cierre adecuadamente, ¿de acuerdo? Entonces, si este no se cierra adecuadamente, pueden presentarse estas manifestaciones de los defectos del tubo neural, particularmente la anencefalia y la espina bífida. Entonces, para impedir que esto ocurra, es necesario que estas mujeres tengan una suplementación oral. Adicionalmente, aquellas mujeres que ya hayan tenido un embarazo con estas complicaciones, la dosis ya no va a ser de 400, sino que va a ser de 4000 microgramos. ¿Listo? Y de esta forma llegamos al final de nuestra revisión acerca de la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. No te olvides de seguirnos y darle clic a la campanita para que puedas enterarte de cuando subamos nuevos videos. Espero te haya podido servir y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.